Para esta mañana, nuestros primeros exponentes son, precisamente nuestros invitados traen la ponencia FIC, Estudio de la Resiliencia, Sustentabilidad y Valoración de la Reserva de la Biosfera, LSRG. Esta exposición está a cargo de Fabián Burlón y Alexandra Salazar, ambos investigadores del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, y nos comentarán sobre una investigación aplicada que busca aportar al estudio del impacto del cambio climático, resiliencia y conservación del patrimonio cultural, natural, como base para el desarrollo regional. Les damos una cordial bienvenida a Alexandra y Fabián. Haciendo un poco eco a la palabra de introducción que acabamos de escuchar, quiero agradecer la invitación y yo creo que es un honor estar aquí empezando con la primera charla. Así que aquí está Alexandra conmigo, somos del departamento de estudios sociales y de turismo del CIEP. El CIEP tiene varias disciplinas obviamente, pero una de las cuales el aspecto social se ha estado desarrollando primero desde el turismo y de a poco en distintos ámbitos en aspectos sociales, de la incidencia en particular de la investigación sobre las comunidades. Entonces, escuchando la palabra de introducción, estaba pensando primero que es un honor estar aquí y también introducir este congreso desde la mirada científica, que uno podría decir que puede ser que no sé, desde algunos aspectos está más alejado de las realidades de la sociedad, pero en realidad yo creo que, claro, los investigadores generan conocimiento, pero si ese conocimiento no se traspasa, finalmente queda un conocimiento mínimo, como se decía en la introducción. Entonces es clave finalmente el traspasar, el compartir ese conocimiento. Si no hay compartir, entonces quedamos solos. Y claro, de lo que vamos a presentar rápidamente, pero obviamente podrán haber preguntas después. El tema y la idea nuestra era cómo generar estos enlaces entre la generación de conocimiento y distintos actores de la comunidad. Entonces ahí es donde entra la parte educativa, porque cuando uno empieza a traspasar el conocimiento es una invitación, y esa invitación luego se transforma en múltiples tipos de actividades. Viajar como uno para descubrir cosas que uno no conoce, para compartir con sus hijos, con amigos, invitarlos a que vengan a conocer una región. Entonces finalmente es el inicio, el puntapié de varias cosas que es lo que hemos llamado el turismo científico. Y el turismo científico básicamente es tratar de generar ese puente entre la generación de conocimiento y el traspaso del conocimiento de distintas maneras. Así que, vamos a ver si quieres pasar la diapositiva. Ya, entonces vamos a hablar al final del proyecto de la Reserva de la Biosfera que nos convoca hoy día, pero más que nada para contextualizar. Para pasar las diapositivas quería simplemente dar algunos elementos conceptuales de lo que hemos estado trabajando por distintos años. Yo me voy a parar un poco porque ahora sí, ya. Sí, entonces era entregarle algunos elementos más conceptuales. Yo creo que vamos a terminar hablando del proyecto de Reserva de Biosfera, que es lo que nos llegó a estar aquí. Siguiente. Primero recordar que, claro, la región de Aysén tiene esa particularidad de ser primero un lugar de reconocido internacionalmente como un lugar de mucha biodiversidad. Eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen varios estudios científicos. Y a la par con eso nos damos cuenta que en realidad es probablemente de los últimos lugares del planeta en ser destino turístico. Entonces hay como una paradoja o una oposición entre el valor cultural natural de un territorio y su impronta desde el turismo. Y entonces claramente hay alguna relación entre los dos que quiero después profundizar. Siguiente. Entonces hemos estudiado el turismo científico y se han planteado rutas a nivel nacional, por ejemplo, las 30 rutas de turismo científico, pero cuando eso se planteó dijimos, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de turismo científico? Y ahí surgió como que el interés o las ganas del CIEP de explorar eso. ¿Qué significa eso?
Siguiente. Y ahí han habido muchas iniciativas que no las voy a describir todas, pero simplemente distintos tipos de ensayos para compartir una reflexión en torno a cómo hacemos para que la ciencia sea un recurso para distintas actividades regionales. ¿Ya? Siguiente. Entonces, para resumir, hay como cuatro grandes tipos de turismo científico, lo que hemos estudiado a nivel internacional, que han sido los de turismo de investigación científica propiamente tal. Cuando un investigador va a terreno, realmente viaja, descubre y ocupa todos los mismos servicios que lo haría un visitante. Entonces, la investigación científica de campo es un entorno del turismo científico. Después vienen las otras, que está aquí más abajo, que tiene que ver con el ecovoluntariado científico, donde en realidad, ¿qué es lo que cambia ahí? Se genera conocimiento, pero son gente que no científica las que empiezan a participar del proceso de generación de conocimiento. Entonces hay una oposición entre mucha ciencia y un involucramiento personal en la generación de conocimiento o la formulación de proyectos de investigación. Y por otro lado, cuando hay menos ciencia, o sea que el enfoque no es tanto generar conocimiento, sino que más bien traspasar el conocimiento, entramos en otra área, que es el turismo de exploración o el turismo cultural con contenido científico. Y esos son los ámbitos en los cuales, digamos, pueden haber más acciones de puesta en valor y de tipo de inversión. Pero como ven, igual está bastante entramado, pero las diferencias tienen que ver con la intensidad con la cual los objetivos que nos ponemos en generar conocimiento o traspasar conocimiento. Entonces hay distintas esferas. Está la esfera de la exploración, de la aventura científica, de la investigación, de la educación y el aprendizaje como polo, digamos, clave de la generación de conocimiento, y la interpretación, que mucho conocimiento también a veces, claro, se traduce en datos, en cifras, pero la labor de compartir con la comunidad es más bien una interpretación, es cómo yo lo pongo en valor y para qué lo pongo en valor. ¿Siguiente? Entonces vemos que el turismo científico en realidad se traslapa de muchas actividades turísticas posibles: turismo rural, turismo comunitario, también turismo de masa. Siempre recuerdo que también, porque no es posible a bordo de un crucero tener contenido científico en el crucero. Entonces puede ser audio, por ejemplo, de relatos patrimoniales a bordo de los cruceros. Entonces también es posible, no es excluyente, pero en general el turismo científico se interesa en unas modalidades más alternativas, más personales de generar, de descubrir un territorio. Entonces ven distintos objetivos, distintos tipos de iniciativas. Eso solamente para graficar esa idea que hay una multitud de posibilidades de iniciativas. Siguiente, que la resumimos entre distintos modalidades. Estaciones científicas, por ejemplo, están en el territorio dando conocimiento. Hay centros de interpretación también, que son lugares donde vamos a pasar el conocimiento. Hay iniciativas que son más públicas o educativas y culturales, más recreativas en general, de la mano de las organizaciones, de las organizaciones. Entonces, ¿cómo se implementa el turismo científico? Siguiente, es una labor por etapa, generar el conocimiento, qué es lo que queremos poner en valor, y después empezar a generar alianzas con actores locales, científicos y no científicos, para empezar a generar las dinámicas, lo que llamamos, bueno, a través de la identificación de sitios claves, generar y guiar una dinámica colectiva, cooperativa, para finalmente, cuando eso ya haya tomado un poco de forma, empezar a promoverlo como parte de la dinámica del territorio. Siguiente. Entonces aquí, a grandes rasgos, resumiendo, vamos del conocimiento, el material que tenemos es nuestro entorno social y cultural. Hay gente y todo el trabajo es finalmente empezar a asociar a esta gente con estos temas en zonas, en localidades, en temáticas, y finalmente llegar a hacer una oferta. Entonces ese es el ciclo de creación de una dinámica social, cultural, de turismo científico en un territorio. O sea, hay muchos temas, eso digo siempre, hay una infinidad de temas. Entonces acá basta con la creatividad, pero también las oportunidades y los recursos humanos para generar una dinámica. Siguiente. En general se enfoca en un articulado. Acá puse la labor de ciertos por últimos años, tratando de estar a la interfaz entre actores de organizaciones sociales, del ámbito de cultura, de la educación, de la ciencia y el ámbito empresarial. Cuando uno empieza a tener coordinación,
empieza a generar oportunidades. La articuladora podría ser una organización local, en un territorio específico, tiene que ser acá, lo vemos a nivel regional, pero si se hace en una localidad, podemos pensar en una ONG que sí se motive en hacer esa coordinación, se trabaja esa labor de coordinación. ¿Siguiente? Y eso se traduce en qué cosas, en general, en actividades de terreno, educativas, muchas veces el terreno, lo que yo llamo la ecología corporal, cuando uno mete la mano en el campo, a la obra, que uno realmente aprende. Cuando uno lo ve en una sala, finalmente le llega la información, pero como no la vivencia. Entonces estas oportunidades, esas actividades de campo, son la llave, a mi gusto, para efectivamente un traspaso de conocimiento técnico. ¿Siguiente? Entonces las experiencias pueden ser muy pasivas, de visitantes que vienen a escuchar algún relato que les cuentan, a ser muy proactivo. Yo realmente soy un investigador, tengo un grupo de gente trabajando, entonces me meto en el terreno, entonces podemos ver que hay una gradación posible en distintos escenarios. Aquí el museo donde estamos nosotros es obviamente un lugar de traspaso de conocimiento. Hay distintas maneras de hacer el traspaso de conocimiento, pero cuando uno tiene un recurso como este museo, obviamente son los guías, son las personas que arman actividades en el museo las que van a crear la dinámica. Entonces, seguimos trabajando en el CIEP, siempre con nuevos proyectos, nuevas búsquedas, y justamente esto último, por ejemplo, trabajo con estudiantes de la Universidad Austral ha sido el monitoreo de glaciares exploradores de manera participativa, pedirle a los guías mismos que hagan esa labor de recolectar información, que el científico después lo pueda ocupar. ¿Por qué? Porque son los que van al terreno, que tienen más conocimiento, que le pueden nutrir al científico y luego a la autoridad, como por ejemplo en este caso la CONAF, con esa información pueden empezar a tomar decisiones. Ojo, cuidado, aquí se está derritiendo más de la cuenta, puede haber una grieta. Entonces, esa es la única forma, creo yo, de hacer un trabajo turístico, pero también un poquito efectivo, es la colaboración. Entonces, cuando hay ese compartir de conocimiento con alguien como científico que puede hacer el análisis o la proyección de lo que se está aprendiendo, nace de que hay actores locales interesados en participar, que obviamente en autoridades que tengan ese rol de traspasar ese conocimiento. Siguiente. Ya, entonces hay una red a nivel internacional, no voy a insistir mucho en eso, pero la experiencia que hemos llevado aquí en Aysén y estamos dando cuenta que eso ocurre en distintos países. Estamos trabajando en Canadá, en Brasil, en Francia, en España. Hay muchas iniciativas que hacen este enlace entre ciencia, educación y turismo. Entonces, básicamente los mismos científicos, fomentar la investigación es nuestra primera meta, seguir fomentando la investigación, pero luego impulsar actividades locales que permitan consolidar esta investigación, favorecer la divulgación científica y fomentar un turismo innovador, más educativo, que es finalmente lo que nos diferencia de otros lugares, por ejemplo la México. Ya, yo creo que vamos a solamente rápidamente, hay muchos casos siguientes, darle algunas ideas, alguna experiencia de cosas que se han hecho en la región de Aysén. Esos son actores locales que se nutren del conocimiento científico para transformarlo en una oportunidad de actividades comerciales. Siguiente. Exploración. ¿Ya? Y eso, voy a hacer la palabra ahora a Alexandra y le va a mostrar un poco cómo eso se fue plasmado en Palena, en la zona norte, antes de ver lo que se viene con el tema de la tercera guerra. Gracias, Fabián. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias también por la invitación a este Congreso 100. Como decía Fabián, yo les voy a presentar un poquito de manera rápida lo que hemos estado haciendo con el trabajo en Palena, en la cuenca del río Palena y también en el Valle Explorador, después de este proyecto. Nosotros hicimos un estudio como más que nada un diagnóstico del conocimiento científico que había en la cuenca del río Palena, específicamente en el eje Lago Verde, la Junta Raúl Marín, y también nos expandimos un poquito en el territorio para ver cuál es el conocimiento en las cercanías también de estos lugares.
Entonces, para ir como paso a paso en una iniciativa de turismo científico, primero es la identificación de los recursos del patrimonio, es decir, la investigación del conocimiento que se ha levantado en el territorio que estábamos investigando. Luego, cuál es la vinculación de estos recursos científicos con los actores locales, o sea, cuál es el interés de los actores en tomar ciertas iniciativas que se han estado estudiando y poder levantar iniciativas piloto de turismo científico. Y en este proyecto llegamos hasta la fase 3, más o menos, con la identificación y evaluación de ciertas iniciativas de turismo científico específicamente. Siguiente. Entonces, la etapa 1 en el diagnóstico. Siguiente. Sí, ahí. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico del conocimiento que se tiene en un territorio? Es poner en valor estos conocimientos. Mucha gente en los territorios no sabe que se han realizado investigaciones científicas en ciertas temáticas y por lo tanto hacer un diagnóstico del conocimiento que se ha generado puede servir para que ellos también identifiquen ciertas temáticas de su interés y poder levantar iniciativas en sus territorios. Siguiente. Entonces, este es un mapa de la densidad de estudios que nosotros fuimos estudiando, donde en los colores azules hay una mayor densidad de estudios científicos en ciertas zonas y exclusivamente en el área en que nosotros trabajamos vemos que hay un déficit de conocimiento científico, ¿cierto? Siguiente también. También identificamos cuáles eran las temáticas principales de las investigaciones que se han llevado en el territorio. Por ejemplo, ahí vemos que la más predominante es la temática de flora, fauna y ecosistema, y también la de ciencias de la tierra y de los océanos, que son las temáticas 4 y 5 del área del conocimiento científico del turismo científico. Siguiente. Entonces, una vez teniendo este conocimiento de cuáles han sido las investigaciones científicas que se han llevado en el territorio, fuimos a la comunidad, a los actores locales. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos una encuesta a 20 actores en este eje, en el Lago Verde, la Junta de Raúl Marín, y además hicimos un estudio de los instrumentos existentes del desarrollo de estas comunidades, como el Plan de Desarrollo Comunal del Lago Verde, el de Cisne y también los documentos de las zonas de interés turístico en Patagonia Queulá, que incluía estas 3 localidades. Y por último, lo que alcanzamos a hacer en la etapa 3, que es un proyecto piloto. Empezamos a desarrollar estos proyectos. Una vez que identificamos a los actores con ciertos intereses en ciertas temáticas y el conocimiento que hay en el territorio, empezamos a identificar ciertos proyectos pilotos. ¿Y qué son? Son iniciativas que surgen a partir de los propios actores locales, donde se priorizan ciertas temáticas para crear un producto de turismo científico, ¿no? Entonces, con eso identificamos un total de 8 proyectos pilotos que hoy en día se están realizando, 5, 4 más o menos, dentro de ese eje, desde Lago Verde, Raúl Marín y la Junta. Siguiente, Fabián, en donde pudimos identificar ciertos proyectos. Por ejemplo, en la Junta se está desarrollando proyectos de permacultura, ahí, donde también se generó una red del jardín austral con un trabajo colaborativo entre varios actores que hay en ese territorio. También otro proyecto de micología, donde también hay acciones para la comunidad de investigación participativa y la transferencia del conocimiento acerca de esta temática, y en ciertos lugares también específicos. El área marina protegida de Pitimalena, en Raúl Marín, por ejemplo, también hay un trabajo participativo con los turistas, avistamiento de aves. Se trata de hacer como impulsar esta iniciativa más participativa con la comunidad y con la gente que va llegando al lugar. Y hay una ruta patrimonial también en Raúl Marín que está siendo impulsada con ciertos lugares emblemáticos de Raúl Marín, tanto culturales como naturales, que se está también desarrollando ahí de manera más haciendo ciencia con la comunidad. Otro proyecto que estamos desarrollando hoy en día es la ruta geoturística del Valle Exploradores. Como les comentaba, el proyecto anterior era en el río Palena. Este proyecto lo estamos desarrollando en el Valle Exploradores. ¿Y cuál es el propósito? Es analizar a lo largo del tiempo el desarrollo y los impactos territoriales de la actividad turística en el valle. Acá presentamos el mapa geológico del lugar. Básicamente el valle es toda la franja amarilla que aparece ahí, y vemos que hay diferentes litologías, diferentes tipos de rocas que van dando diferentes geoformas, diferentes bellezas, atractivos turísticos finalmente en el lugar. Entonces, ¿cómo fuimos haciendo? Primero una descripción de los sitios que nosotros hemos ido identificando, un resumen de la infraestructura, como levantamiento de base de datos de la infraestructura y los emprendimientos turísticos que hay disponibles en el sector,
mapas también de ubicación de los sitios que nosotros hemos ido estudiando, y finalmente dimos con este resultado de la identificación de 18 sitios de interés geoturístico en el Valle Exploradores, con también la bibliografía de otros estudios anteriores que han identificado como relevantes estos sitios. Nosotros también aportamos ahí los comentarios de los mismos actores locales con respecto a estos sitios que han sido como emblemáticos también para la comunidad. Entonces estaba, por ejemplo, las Capillas de Mármol, que es un sitio súper turístico hoy en día, la laguna espontánea que se produjo a través de un evento geológico, un GROF, un desprendimiento de un lago glacial de una altura que dejó ahí, cortó el camino de hecho hacia el glaciar Exploradores. Y cómo lo fuimos monitoreando, porque también esto esperamos que sea algo más participativo. El monitoreo consiste en una ficha donde vamos poniendo el nombre del sitio, tomando algunas fotografías, por ejemplo, tomando puntos GPS, ¿siguiente? Y vamos identificando dos aspectos principales, que es la relevancia y la gestión del sitio. En cuanto a la relevancia, identificamos tanto la relevancia científica, la sociocultural, la biodiversidad y la relevancia turística, ¿siguiente? Y con respecto a la gestión del sitio, hemos ido como monitoreando aspectos medioambientales con respecto a la infraestructura y también a la actividad motorizada, si es que hay o no estacionamiento, si es que se gestiona eso, etc. Y con respecto a eso vamos definiendo si los sitios necesitan gestiones o están en este momento más o menos en color verde, como lo definimos, como están bien por el momento. Entonces acá están como un poco los resultados de la relevancia del sitio. Vemos que la relevancia turística y la científica en la mayoría de los sitios como predominante, y en la urgencia de acciones de gestión hay un aumento en la gestión medioambiental, se necesita gestión en el fondo del sitio. Ahí vemos que también los resultados que hemos obtenido en este proyecto. Así que dejo nuevamente a Fabián. Ahora vamos a darle la introducción al proyecto que nosotros nos adjudicamos el año pasado, a principios de este año. Sí, bueno, el proyecto es un estudio de la reserva de la biosfera, más que nada levantar también como una base de datos en un principio de todo el conocimiento que hay sobre la reserva de la biosfera de la Laguna San Rafael. Pero también es un proyecto principalmente un trabajo con la comunidad de cómo impulsar esta reserva, cómo gestionarla, también un trabajo de gobernanza con todas las entidades que participan y todos los actores locales que han levantado iniciativas en este lugar. Vemos ahí también la reserva, como lo ha decretado, o el estudio que decreta como las zonas de influencia de esta reserva. Tenemos la zona núcleo, la zona de amortiguación y la zona exterior de transición, que difieren en cuanto a las actividades que uno puede hacer en la reserva, actividades productivas o de conservación, etc. ¿Cuál es el desafío que nosotros identificamos en el proyecto? Es la falta de apoyo en el desarrollo, la falta de gestión que hay en esta reserva. Hoy en día solamente está como en el papel, falta como ponerla en valor, ¿cierto? Falta poner en valor las actividades que se desarrollan alrededor de este territorio, y también la apropiación de conceptos y vínculos territoriales asociados al desconocimiento que hay de la reserva de la biosfera. Mucha gente tampoco sabe lo que es una reserva de la biosfera y queremos también impulsar eso en el territorio. ¿Y cuál es el objetivo? Apoyar el desarrollo, la gestión, hacer una especie de articulación entre los diferentes organismos que están relacionados a la reserva, para poder impulsar las iniciativas de los actores también que quieran participar y que estén dentro del territorio con ciertas iniciativas o proyectos pilotos que nosotros también podemos, como comentaba también, un proyecto de turismo científico, etc. Los objetivos específicos, como les comentaba, actualizar la línea base que tenemos de la reserva de la biosfera, estimular la gobernanza de la reserva con los distintos actores que presentes y que también están involucrados en el desarrollo de la reserva de la biosfera de la Laguna San Rafael. Y por último, identificar y estudiar hitos patrimoniales específicos de actores que estén interesados y que también hoy en día están desarrollando iniciativas a lo largo del territorio y en las cercanías también, en las diferentes zonas de influencia.
¿Y cuál es el mérito innovador de este proyecto? Dar coherencia a las distintas iniciativas que se están desarrollando, apoyar la gobernanza, como dije previamente, y también dar vida a estas experiencias pilotos. Quizás haya iniciativas o actores locales que quieren levantar, que tienen interés en ciertas temáticas en este territorio, que tampoco saben que este territorio tiene importancia y que podrían ser impulsados a través de sus intereses también en el territorio. El equipo técnico, bueno, está Fabián como director del proyecto, también está la participación de Alejandro Salazar, que es un investigador de la Universidad Católica, como director científico del proyecto. Subdirectora encargada de toda la parte de gobernanza es Virginia Carter, que es doctora en geografía también, docente de la Universidad Católica. Coordinadora de técnica y de redes estoy yo, y encargada de cartografía Francisca Flores, que también ha tenido más experiencia en el territorio con respecto al proyecto de geositios también que les mostraba anteriormente. Tenemos por contratar también a dos profesionales, uno del área social y uno más del área de la comunicación, que estamos ahí, como el proyecto recién está comenzando, nosotros estamos presentando ahora lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestros asociados? Está CONAF, CELESCO, las corporaciones SOI, la Universidad Católica, obviamente, por Alejandro y Virginia, que están con nosotros. Las municipalidades también nos mostraron su apoyo en la pertinencia territorial de este proyecto, y la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia, que también es asociado al proyecto con un estudio de eventos catastróficos también que estamos llevando en la región. La perspectiva territorial, el proyecto va a producir o va a generar impacto directo en 5 localidades específicas. Esperamos, no sé si se puede aumentar también que con el aumento de iniciativas que quieran ser pertinentes para el proyecto, en Tortel, Cochrane, Guadal, Puerto Tranquilo y Puerto Aysén. Y los resultados, bueno, actualizar la línea base, esperamos contar con una línea base de la reserva actualizada, que esté disponible a la comunidad. Estimular la gobernanza, o sea, que el comité de gestión comience a gestionar, que se comparta la propuesta, que haya un trabajo más colaborativo, y finalmente identificar y estudiar ciertos hitos patrimoniales. En este momento nosotros esperamos 10 más o menos, y que se difundan las actividades compatibles con los lineamientos de la reserva. Y como pregunta, como para la conversa, ¿qué hitos podríamos identificar para poder apoyar e impulsar la reserva de la biosfera Laguna San Rafael? Que también ustedes quizás tengan alguna idea de qué hitos, qué iniciativas se pueden empezar a impulsar o valorar dentro del territorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Solamente para un modo de conclusión también, que este concepto de la reserva de la biosfera, que es justamente un concepto para muchos de nosotros un poco confuso, no sabemos a qué atenernos cuando hablamos de una reserva. Sabemos de los parques, ¿cierto? Parques nacionales y reservas, pero la reserva de la biosfera es un concepto que es en realidad un concepto internacional, validado y impulsado por la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas dedicada a la cultura y a la educación, y que busca finalmente relevar a nivel mundial lugares del planeta que sean destacados por distintos motivos. Y los criterios pueden ser científicos, naturales, culturales. No sé, hay por ejemplo sitios que son sitios arqueológicos muy reconocidos. Bueno, Aysén fue en 1979 definido como una zona para una reserva de la biosfera que corresponde exactamente al Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero ahí hay una contradicción, porque una reserva de la biosfera justamente no es un parque nacional. Una reserva de la biosfera es una zona de interacción entre la comunidad y su espacio aledaño. Entonces, por eso se tuvo que reformular, y en 2018 se planteó con la inclusión de las comunidades aledañas. Por eso ahora está lo que presentó Alexandra, lo que llamamos la zona de investigación o aledañas, que son justamente las zonas de mayor valor en términos educativos, productivos, para impulsar acciones. Porque la CONAF tiene la atribución de la gestión del Parque Nacional en sí, pero en realidad las zonas aledañas son de los municipios, son del gobierno regional y distintas organizaciones. Entonces nuestro rol va a ser un poco eso, de tratar de identificar primero y impulsar y apoyar los que sí tienen iniciativas en este sector, que lo podemos
poner en valor como una contribución a hacer efectivo esa idea de la reserva de Bien, muy interesante la ponencia de Fabián y Alexandra. Y yo creo que tenemos muchas consultas para ello. No sé si alguien quiere comenzar. Permiso. Hola, buenos días, Fabián, Alexandra, muchas gracias. Tengo dos consultas precisas. Una es en cuanto a los productos de turismo científico. Si el turismo científico va dirigido a científicos que quieren venir a la región de Aysén o a personas con inquietudes, curiosidades por el mundo ecosistémico de un lugar como la región de Aysén, pero que no tienen la formación científica. Y que el producto que se ofrece es que comunidades científicos para poder reconocer la región o los valores que ustedes durante todo el proceso de investigación desarrollaron. Esa es mi primera pregunta, que de acuerdo a esa respuesta pues iría motivada a la siguiente. Y otra observación sobre la forma en la cual ustedes desarrollan la divulgación de esta información, sobre todo porque el turismo es una de las grandes cátedras comunicacionales que se tiene sobre todo el mercadeo, cómo se vende una región, cómo también se asocia el turismo a una cierta degradación del paisaje, que eso es súper importante. ¿Cómo formulan ustedes la manera de llevar este producto, porque es un producto, yo lo veo como un producto, al mundo, ¿cierto? Y cómo lo comunican a la región para que todas las personas puedan entender conceptos científicos como el que acabamos de escuchar de biosfera, ¿cierto? Podemos preguntar a la gente y muchas personas dirán definiciones, pero que no son precisamente las que están en el marco de su investigación. Ay, felicitaciones. Muchas gracias. Muy buenas preguntas, claro. Obviamente la presentación no pudimos profundizar en todos los aspectos, pero efectivamente en cuanto al público o a quién está dirigido la idea de turismo científico, tiene que ver con las distintas formas. Entonces, como vimos que habían 4 formas, si uno apunta a fortalecer el turismo de investigación científica, entonces el público va a ser los científicos. Tenemos que captar a estos científicos, que vengan a estudiar acá, que hagan investigación. Entonces, tenemos que tener una estrategia de colaboración nacional e internacional para traerlos. Y eso ya es un foco económico también, se llama la economía del conocimiento. Entonces uno podría enfocarse en eso. Si uno elige el grupo más del lo que llamamos de voluntariado, entonces nos vamos a dedicar a tener que hacer alianzas con universidades, con organizaciones, fundaciones, que sí van a poder cubrir los gastos de estos voluntarios. Hay modalidades de voluntariado en Estados Unidos, por ejemplo, asociada a la universidad, donde los estudiantes pagan para venir a estudiar en terreno, arqueología, biología. Entonces, y son recursos bastante importantes. Para hacer la universidad, el viaje le puede costar $10.000 a un estudiante venir a estar aquí un mes. ¿Por qué? Porque la universidad le da créditos universitarios, se insertan en la lógica universitaria. Entonces, hay una lógica norteamericana, por así decirlo. La lógica europea no es así. Hay un programa que se llama Erasmus Plus, que va a financiar los gastos de viaje de los estudiantes. Entonces se pueden atraer para acá. Pero para eso hay que tener capacidades locales para ofrecer la experiencia que efectivamente van a ser válidas luego como parte de su formación educativa. Entonces, si vamos al grupo más de los aventureros exploradores, vamos a vivir pues en realidad son cualquier aventurero interesado. Hemos tenido aquí una región en la escuela de guía, y los mismos chicos salen con sus kayaks a recorrer los fiordos, y el apoyo que se le puede dar en ese caso es ayudarlo a hacer traslado de su equipo, el kayak por ejemplo, acompañarlo en tener los cuidados necesarios, se va a hacer identificación de sitios arqueológicos. Entonces ahí tenemos otro grupo que sería que podemos invitar a que se siga explorando el territorio de Aysén, que también es un territorio muy amplio y desconocido. Y finalmente el más complejo, o donde puede involucrar más gente, es la parte de los viajes culturales con contenido científico, que
eso es muy amplio, porque en realidad ahí un museo puede ser alguien que invita justamente a que vengan a conocer el conocimiento regional. Entonces, ahí tenemos los operadores turísticos, las agencias, los guías, tenemos un montón de gente que sí tiene que adquirir la capacidad de traspasar el conocimiento. O sea, primero comprenderlo, saber dónde están parados, porque justamente un operador turístico que no conoce bien su región de acción no puede ofrecer algo de calidad. Entonces, por eso está fuertemente vinculado el conocimiento del territorio de uno con el producto que finalmente uno va a ofrecer. Y ese producto se puede traducir de distintas maneras, en un recorrido por la carretera con alguien, hasta un chofer que se conoce muy bien su región y puede ser un muy buen guía anfitrión, porque además que conoce la familia locales, puede transformarse en un excelente anfitrión, pero tiene que conocer su región. Después puede ir con un guía que hable otro idioma, por ejemplo, que tenga propios conocimientos, ahí se pueden hacer duplas. Y efectivamente después uno se puede especializar, decir, ya, yo solamente voy a hacer viajes a la Capilla Mármol en kayak y con guías geólogos. Y eso va a ser mi viaje. Yo lo dejo así porque, claro, todos los demás lo van a hacer en el paseíto de ida y vuelta. Bien, también es posible, pero el otro va a diferenciar con mayor contenido. Entonces vemos que hay multitud de posibilidades de cómo se puede traducir en una experiencia según los enfoques y los objetivos que nos planteamos. Y eso es la clave, yo creo que qué es lo que queremos hacer. Como empresa, me interesa ese aspecto. Como organización social local, cultural, me interesa eso. La ruta patrimonial, por ejemplo, de Raúl Marín Balmaceda, que lleva la agrupación Mujeres Australes, para mí es una excelente iniciativa o manera de demostrar que si ponemos en valor lo que tenemos, generamos obviamente un atractivo turístico, pero también en el proceso educamos, involucramos a los niños, los llevamos a conocer ellos mismos. Entonces, hay como una sinergia que se genera en torno a este proyecto que es mucho más que solamente un proyecto de una agrupación. Le da vida a la localidad, le da una impronta particular. Y con respecto a la segunda pregunta, quizás es un desafío igual la transferencia y difusión de la información. Ha sido un desafío, yo creo que para la ciencia en general. Nosotros, Fabián mencionaba en la presentación que hay una red de turismo científico. Una de las formas de difundir por ahí es subiendo las iniciativas de los distintos socios, eso más a nivel mundial, pero es una forma también que tenemos en la página web. Y otra de las cosas que nosotros vamos a impulsar acá en el FIC es que uno de los propósitos del proyecto es hacer giras con los distintos actores que tengan las iniciativas que nosotros queremos poner en valor o que quieran ser valorizadas dentro de la comunidad. Entonces, hacer giras con habitantes, por ejemplo, de Tortel, que tengan iniciativas pilotos dentro de la reserva, que vayan a la comunidad de Tranquilo y que muestren su iniciativa, muestren lo que ellos están haciendo. También nosotros exponer acerca del proyecto, de qué es la reserva de la biosfera, para que también ellos conozcan qué es lo que los propósitos y los objetivos del proyecto, y también las iniciativas que se pongan en valor de lo que ellos mismos están haciendo en el territorio, desde los mismos actores locales. Entonces, esa es una forma como también, y a través de los talleres, de la difusión de los otros proyectos, también hemos tenido varios talleres en distintas localidades, en la cuenca del río Palena, por ejemplo, tuvimos también talleres en Tranquilo, hemos tenido varios talleres con la comunidad, y lo que sí falta es un poquito la participación quizás de la comunidad. No sé si está un poco saturado de la ciencia en ciertos destinos, pero sí es un desafío. Las herramientas para la divulgación y transferencia, bueno, trajimos algunos proyectos que los podemos entregar ahí, pero hay distintas modalidades. Por ejemplo, no sé, están las guías. Las guías son claves, tienen información, pero la forma en que tú puedes esas guías es más importante aún que el contenido, entonces, porque hay que saber ocuparlo. A veces, no sé, con personas del ámbito del teatro, por ejemplo, ¿por qué no hacer relatos, audio, que se pueden escuchar en los buses? Entonces, la creatividad aquí es sin límites, pero hay que ser bastante práctico. Entonces, cuando uno tiene una guía de identificación de aves, por ejemplo, está bien, pero a ver, ¿cómo hago que sea realmente atractivo para el visitante? Hay que generar un espacio para que se dé un entorno, una forma de traspasar o de adquirir el conocimiento, saber observar, primero que ya es una primera guía. La Universidad Austral, con el proyecto Bosque con Lupa, hicieron una senda ahí en el Parque Queular, que también es muy interesante, porque efectivamente ahí sí que tenemos un lugar donde vamos a aplicar métodos científicos de observación que además pueden contribuir a una actividad entretenida de unas cuantas horas que para un operador turístico es muy valioso.
Hola, buenos días. Felicidades. Un proyecto Alexander Javier. Es bueno que retomen el tema de la reserva de la biosfera, porque como tú decías, se declaró 78, 79, claro, y quedó muchos años desbordado, y lo tomó la católica, y ahora nuevamente, así que súper bien, felicidades que lo veía súper bien. Y te quiero preguntar, yo me estaba imaginando, para la gente que a lo mejor no conoce ahí, que ese lugar es gigante. El parque San Rafael tiene más de 1 millón de hectáreas, y más el área de influencia es más grande. No es como una reserva, a lo mejor Coyhaique, que es más chiquitita, sino que tiene más, tiene glaciares, montañas, hay partes que seguramente ni se conocen, tiene partes de Pena, es impresionante, y tiene Tranquilo y otras áreas muy, muy bonitas. Entonces, es para que yo no retomaba ese tema, porque en algunas partes del mundo la idea de la reserva de la biosfera funciona súper bien y ha ayudado a la gestión municipal o de las comunidades, pero aquí como que se olvidó un poco que tenemos esa categoría mundial. Y que bueno que lo retomen de la perspectiva del turismo y todo lo que trabaja. Les quería preguntar cómo van a estudiar la resiliencia del área, qué criterios van a ocupar, como para que la gente igual y los actores sepan qué significa que una reserva sea resiliente y cómo también ven ellos en su diario vivir eso, qué significa que el lugar sea resiliente. Y lo otro sí van a incorporar sus actores en la parte de a lo mejor las escotitas o los campesinos que viven al lado de la reserva. No sé si han pensado eso. Así que felicidades. Muchas gracias, Eduardo. Sí, estoy concuerdo contigo que es un tremendo desafío y probablemente por eso no se ha hecho casi nada desde el 79. Porque efectivamente cuando uno aborda un territorio tan grande uno no sabe por qué lado empezar, que además uno quiere hacerlo todo. Ese es otro desafío, que queremos abordar todos los desafíos que tienen estas comunidades aisladas, tanto en los aspectos ambientales, educativos, productivos. Entonces es un tremendo desafío. Entonces, ¿cómo se aborda? Yo creo que a través de focalización, con actores locales que ya están haciendo cosas y tratar de coordinarnos mejor para que lo que se está haciendo empiece a tener coherencia entre sí. Lo que hace la organización AUMEN en Laguna Caiquenes, bueno, se valore, se vea. Lo que se puede hacer en Secopio en torno a la lana, por ejemplo, ahí hay una iniciativa que es muy interesante para la reserva. Se puede poner en valor justamente en Guadal el tema de los fósiles. Entonces, cuando uno va viendo los distintos elementos, uno empieza a ver qué cosas están ocurriendo, que nuestra labor va a ser más unificada, tratar de ponerlo y empezar a coherencia. Y ponerlo en valor de a poco. Yo creo que no hay que ser paciente también en ese sentido. Y el aspecto con la resiliencia, que es la pregunta clave y compleja, que es el concepto primero, resiliencia de las comunidades, de los ecosistemas. Entonces hay distintos aspectos de la resiliencia que tenemos que abordar. Por ahora se plantea en el proyecto desde la perspectiva de la línea base de 2018. Al actualizarla, la queremos actualizar con la idea de los efectos del cambio climático, qué está pasando. Entonces ver si los eventos que están ocurriendo afectan estos sitios patrimoniales que se habrán identificado como más importantes para la comunidad. Y a partir de ahí plantear un mecanismo de seguimiento, como las fichas que mostramos del Bioexplorador. Yo creo que es la forma práctica y ojalá inventar, por ejemplo, una aplicación que estos sitios, la gente que lo vaya a visitar le saque una foto. A mí voy a sacar la misma foto o voy a sacar fotos del sector y voy a empezar a mostrar cosas que están ocurriendo que tal vez tengamos que abordar y generar un sistema así como un poco de semáforo. Ojo, aquí tenemos un tema que ya lo han relevado varios, algo tenemos que hacer después. ¿Cómo se hace? Por cada organismo, tal vez con una coordinación. CONAF tiene mucho interés, obviamente, pero como tú dices, como no es solamente el parque nacional, sino que son las zonas aledañas. Igual CONAF tiene mucho que decir en la parte forestal, la parte ganadera en el aspecto de los predios que se están ocupando para el pastoreo. Bienes nacionales también tienen mucho que decir, el gobierno regional. Entonces ahí esa coordinación es la que nos va a permitir, digamos,
Teníamos recién una consulta acá, pero parece que se tuvo que ir la persona que nos iba a hacer una interrogante. Bien, entonces, amiga Coli, si me ayudas, por favor. Nosotros aquí queremos agradecer, si no hay ninguna otra persona que tenga alguna consulta para Fabián y Alexandra, queremos agradecerles. ¿Qué países son los que, desde la misma radio turismo, son los que lo hacen muy bien en esto? ¿Qué ejemplo podríamos ser como región? Porque la información de usted es espectacular, ojalá algún día tengamos tiempo a verla como buscarnos, porque obviamente es información. Pero sí desde lo concreto, desde el turismo y de la venta finalmente del turismo. ¿Quiénes lo hacen bien? ¿Qué podríamos ser como región de esos ejemplos específicos? Como de la comercialización del turismo mismo científico. Sí, una excelente pregunta. Y el primer desafío ha sido que justamente no había mucho acuerdo sobre lo que hablábamos cuando hablábamos de turismo científico, porque por eso la 30 ruta de turismo científico que se planteó en Chile no tenía sustento a qué se refiere, porque si se refiere solamente a poner en valor un tema científico, por ejemplo la astronomía, y invitar a que visiten, está bien, igual vale, o sea, no hay problema, pero cuando nos referimos al turismo científico es una acción de investigación y de divulgación, tienen que estar las dos cosas juntas, si no, no es turismo científico, tiene que ser una asociación. Si ¿quién lo hace bien? En Canadá hay experiencias increíbles, en Estados Unidos también he visto cosas muy interesantes. En España están trabajando mucho ahora en la zona sur de España, justamente empezando a ocupar el concepto de turismo científico en la zona de España, lo que sea astroturismo, pero con investigación de conocimiento, también con preocupación ambiental del impacto luminoso, por ejemplo. En los Alpes hay muchas experiencias en los Alpes que nacieron al alero de la necesidad de hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo. Se están, claro, menos nieve, menos actividad invernal, entonces qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y los impactos también por la actividad del organismo. Entonces ahí estamos diciendo, sí, yo diría que los países tienen como ciertas expertise temática, en algunos casos muy enfocado al tema cultural, en otros casos muy enfocado al tema monitoreo climatológico, por ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo un poco qué es lo que nos interesa. Pero las alianzas que hemos hecho con Brasil, hemos hecho con, por ejemplo, en los geoparques también, tiene mucha experiencia en la generación de geoparques, entonces el conocimiento geológico. Y yo, por tener un convenio marco con la Universidad de Grenoble, con la Universidad de Caxias do Sul en Brasil, con Quebec también, entonces esas son oportunidades. Después yo creo que hay que ser práctico en algunos casos, si tenemos idea de cosas que nos interesan, empezar a activar los vínculos que tenemos y ahí armar una propuesta. Ahora vamos a hacer una gira, digamos, a España y Francia y vamos a seguir profundizando en eso. ¿Podrían qué tal llegar a una feria de turismo o turismo científico? O sea, para que se vincule como desde lo realmente. Sí, sí, claro. Pero porque lo de ustedes efectivamente ustedes no pueden estar en todas, porque tienen que trasladarle la ciencia a la gente, ¿verdad? Sí, claro, de hecho hicimos un par de intentos de traspasar los productos. Cuando terminamos 2016-2017 teníamos un catálogo de productos de operadores regionales. Hay que retomarlo, hay que reactivarlo, porque claro, uno lo hace una vez, pero efectivamente no hay convencimiento, porque claro, el ingreso económico que puede generar depende de la masa también. Uno está solito, pero en Magallanes están haciendo cosas increíbles también, entonces yo creo que tenemos que saber activarnos y reactivarnos y remotivarnos. Entonces fuimos a Brasil a presentar, pero hay que tener respuestas, no basta con ofrecer algo y después no te responden cuando te voy y hay una salida que tiene sentido. No lo sé, tengo que verlo, no sé cuándo. Entonces, claro, pone mucha incertidumbre que hace que recae. Entonces, pero... terminar con Cernatur, ¿hay conversación? Sí, hemos tenido con Cernatur varias, digamos, hemos hecho simposios, seminarios, hemos tratado, hemos puesto el tema en la mesa y yo creo que nuevamente que había un segmento de la página de Cernatur que tenía que ver con turismo científico, pero hay que trabajar con corto y hay que tener una línea también específicamente dedicada a turismo científico. Sí.
pero digamos que el modelo de estación científica, como la de la Universidad Católica en el Valle Rural, es el modelo que puede ser interesante de gatillar. Hoy día también me gustaría desarrollar el concepto de aldea científica, pero que haya lugares, que digamos, esos lugares, por ejemplo, Guadalajara, es una aldea científica en torno al tema de los fósiles. Ya trabajémoslo, pero hay que trabajar, hay que ponerse a coordinarse, que no sea solamente una persona, un operador, sino que sea una ONG, que sea un municipio. Hay personas que empiezan a decir, ya, vamos, ese lado. O Capilla de Mármol, por ejemplo, podemos transformar en una mina de oro, pero en este momento, claro, con una masificación, con un turismo así de ida y venir, que no deja mucho, genera más impacto, pero entonces es la calidad versus, y los científicos, por ejemplo, y los propios científicos del CIEP atraen más científicos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Ellos están trabajando en su proyecto de investigación. Si el objetivo es hacer investigación, lo están haciendo muy bien. Si el objetivo es empezar a tener clientes científicos, ya es un poco diferente. Tenemos que ver qué es lo que le vamos a ofrecer. Conocer a otros científicos, entonces tenemos que tener enlace con estos científicos regionales muy fuerte, para que sean los anfitriones a lo menos de la primera. Cuando uno hace un simposio de ciencia de arqueología, por ejemplo, con la jornada de arqueología en 2014, uno atrae 150 investigadores. Y esos investigadores, claro, que quieren conocer el lugar donde van a venir. Y son clientes. Y hemos hecho salidas a terreno. Pero ese tipo de cosas, caso a caso hay que organizar. Ahí sí. Muchas gracias, Fabián y Alexandra.